En nuestro país hay miles de personas que por diversas razones no pudieron terminar el colegio en la niñez o juventud. Varias circunstancias los desviaron de ese camino. Armados de mucho coraje, algunos de estos hombres y mujeres decidieron retomar sus estudios años después. Encontraron opciones que se adaptan a sus necesidades: educación virtual, semipresencial o en horarios que les permiten cumplir con sus otras responsabilidades. Con la convicción de que el conocimiento no tiene edad ni el aula fecha de caducidad, los protagonistas de esta historia se propusieron la meta de alcanzar su bachillerato en la adultez. Todos conocemos a alguien que dejó el colegio antes de tiempo. Tal vez un amigo, un familiar, o tal vez usted mismo. A veces la vida se complica y no queda más que dejar los libros de lado. Si vamos sumando anécdotas, resulta que este no es un problema de pocos. Son muchas las personas que se quedan rezagadas con menos oportunidades. Pero esto no tiene por qué ser así, y ahí sí póngase las pilas, porque nunca es tarde para volver a estudiar. Y hoy, con la tecnología, el conocimiento es más accesible que nunca. Pero vamos por partes. Entendamos primero la magnitud del problema. ¿Cuántos estudiantes abandonan sus estudios cada año? ¿Por qué abandonan? La tasa de abandono escolar es de 1.8%. El dato en general es de 60,000 estudiantes o personas en edad de estudio fuera del Sistema Nacional de Educación. Desde la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, pues las principales razones que se reflejan para que un estudiante abandone sus estudios están definitivamente en que se da prioridad al trabajo. También hay que tomar en cuenta que muchas familias pues tienen un caso de enfermedad, de discapacidad propia de algún familiar, bajos recursos económicos. Hay muchos factores, tomando en cuenta que además nos encontramos frente a una realidad post-pandemia y que la pandemia sí estancó, pausó, irrumpió en muchos planes de vida. Para muchos la vida sigue y logran salir adelante, pero para la mayoría hay que enfrentar condiciones laborales y salariales precarias. Eso no solamente les afecta a ellos, es un problema de todos. Aumenta la desigualdad, la pobreza, afecta la competitividad del país, deja a las personas más vulnerables frente a la delincuencia. A la larga afecta a la salud pública y a la participación ciudadana. Estas son las advertencias del Banco Mundial. Ahora, desde nuestro país y desde el Ministerio, ¿qué planes educativos se proponen para enfrentar la situación? Por un lado está la modalidad semipresencial y por otro lado la modalidad a distancia. La semipresencial no exige asistencia regular, lo que sí requiere es un trabajo autónomo. El proceso educativo se desarrolla en temporalidades: intensiva de 5 meses y no intensiva de 10 meses por cada grado o curso. Por otro lado tenemos la modalidad a distancia, que se basa en el proceso autónomo para las y los estudiantes con acompañamiento no presencial del tutor como una guía, y por supuesto la utilización de instrumentos pedagógicos de apoyo. Puede realizarse a través del internet y se implementa a través de dos tipos: educación virtual y educación asistida. Por otro lado tenemos la educación asistida, que sí es exclusiva o está diseñada meramente para personas privadas de la libertad y también para aquellas personas que están en algún centro especializado en tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Según el Ministerio de Educación, al momento cerca de 200,000 ecuatorianos, jóvenes, adultos y adultos mayores, están retomando sus estudios. Una de ellas es Giovanna, de 35 años. Ella encontró en la educación semipresencial acelerada la opción perfecta para estudiar sin dejar de trabajar. Fui madre a muy temprana edad. A mis 15 años yo ya tenía mi bebé en mi vientre. Eso fue el motivo por el cual no decidí seguir con mis estudios. No tuve el apoyo en sí de la persona que estaba a mi lado. Mi motivación para volver a retomar mis estudios, primeramente, fue el amor propio. Segundo, mi lugar seguro, al que yo llamo, que es mi hogar. Mis hijos, para mi esposo, el poder ser un ejemplo vivo de que podemos llegar a cumplir nuestras metas, de que podemos llegar a cumplir nuestros sueños. En mi caso, yo tengo que salir a trabajar. Entonces, siempre nos toca madrugar a nosotros como madres,
dejar organizando todo lo que es la casa, la alimentación para nuestros hijos. Mi esposo, una vez que ya llega a casa, pues él se dedica. Yo salgo de mi trabajo y me voy rumbo a la institución. Salgo de la institución, pues me dedicarles un poco de tiempo y de ahí sí, pues dedicarme a lo que son las tareas de mi vida estudiantil. En los últimos años, la tecnología ha demostrado que puede ser el puente entre los estudiantes y el deseo de superación personal. Hoy la educación virtual es una opción real para quienes antes no podían estudiar. La modalidad a distancia virtual a nivel del país empezó hace más o menos 6 años. Empezaron alrededor de unos 1000 estudiantes en diferentes niveles educativos y pues ahora se ha incrementado a una expectativa de casi 15.000 estudiantes por convocatoria, ¿sí? Y pues se ha ido extendiendo para estudiantes que inclusive hemos tenido de 82, 83, 84 años. La modalidad virtual tiene varias ventajas, ¿no? La primera creo que es romper con esa barrera de que el estudiante adulto que no tiene tiempo, que trabaja 24/7, que está en una camaronera, que está en una petrolera, un chofer que no puede vincularse al proceso educativo en una institución física, pues lo puede hacer a través de cualquier dispositivo electrónico, puede ser un celular, una tablet o un computador. Nosotros tenemos apertura de entrega de tareas, apertura de clases, les damos más facilidad para que el estudiante pueda conectarse en la hora que él desee y el acompañamiento docente que está vinculado a una plataforma educativa en la cual nosotros nos conectamos los docentes y respondemos en un máximo de 24 horas a los estudiantes y ellos tienen una retroalimentación de sus dudas o de cualquier inquietud que tengan en la modalidad. Es bonito ver a los estudiantes cuando se gradúan, cuando van con sus familias al colegio y van muy orgullosos puestos su capa, su moceta y cargando su título y decir lo logré, y verles a los familiares del otro lado con carteles apoyándoles, dándoles ánimos, llevándoles flores y muy agradecidos porque no solo cumplieron con la meta educativa, sino también cumplieron con ese reto personal de poder avanzar un poco más. Gran Colegio Baluarte de Quito. A mi cuerpo de un pueblo. Él es Wilbert y hace poco acabó su bachillerato. Quedó tan emocionado que hasta ahora canta el himno de su colegio mientras trabaja en su emprendimiento. Yo ayudaba a mi papá era maestro albañil, le ayudaba en la construcción y si dejé fue cuando llegó un circo, me dejé llevar por esa chispa y salí, ya no regresé. Me fui a Bolivia y así llegué hasta acá. Yo dejé a los 14 años y volví a estudiar después de 21 años. Lo que me motivó a mí fue mi familia, mis hijos, porque un momento hubo que mi hijo ya estaba en 10º curso, vino y me preguntó un deber y no tenía cómo responderle. Es una etapa que yo me salté, nunca pensé que iba a ser tan divertido. Tan divertido porque se aprende, aparte de no saber yo en lo que me salté, empecé a aprender a hacer ecuaciones, historia de lo que ya sé, me profundicé un poco más. Hubo un momento que ya vino mi hijo, me preguntó, ayúdeme en este deber de matemática. Como yo ya tenía ese conocimiento, tuve un buen profesor que me explicó y yo le enseñé y salieron las respuestas. La reacción de mi hijo fue mirarme así. Yo tengo mucha confianza con él y me dice, oye viejo, ya sabes, me dijo. Claro papi, cuando uno quiere, se puede. Me gustaría a mí especializarme en manipulación de alimentos o tal vez sacar una licenciatura en gastronomía. Wilbert no se quedó ahí y todavía sueña. Quiere seguir estudiando para hacer crecer su negocio. Muchos vuelven a las aulas en busca de una segunda oportunidad. Vuelven pese a las complicaciones y a los prejuicios. Me salí del colegio porque las malas juntas en ese tiempo, estuve con malas amistades y buenas también, pero más me dejé llevar por el ámbito de la calle. Ya me salía en ese tiempo al Amazonas que conocí y entonces por eso dejé el estudio y aparte de eso mi padre también falleció y entonces no tenía quien me dé el apoyo económico que él me daba. A ver, tengo 44 años y luego de 25 años vuelvo a tomar los estudios. Sí, me he sentido un poquito nervioso porque no sé qué cosas responder o qué cosas estoy haciendo bien, pero
Sí, con ayuda de ahora que del Google, que se hace mucho más fácil, he estado un poquito más al aprendizaje. Que a pesar de todas las cosas que ha pasado una persona, siempre es bonito saber que tiene apoyo de las demás personas que parece que nunca a uno la aprecian, pero de verdad uno sí le toma muy en cuenta. Terminar el colegio no es solo recibir un diploma, es la llave para un mejor empleo, un mejor salario, más oportunidades para una vida mejor. Eso es lo que inspira a la Secretaría de Educación del municipio de Quito para ofrecer sus propios programas de estudio. Estamos hablando que cerca de entre 10.000 y 12.000 niños, niñas, jóvenes abandonan las aulas en nuestro distrito cada año escolar. Esto acumulado a lo largo de los años, donde no había políticas educativas de reinserción, lo que hizo es que lleguemos a tener cerca de 600.000 quiteños y quiteñas residentes de la capital que no han terminado sus estudios. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene 3 programas específicos de reinserción escolar. El primero es el bachillerato acelerado virtual. Eso quiere decir que no tienen que ir más que una vez en todo el ciclo a dar exámenes. Por lo demás es todo virtual a distancia. La segunda es la modalidad semipresencial. Esta funciona de forma presencial continua dentro de las unidades educativas. En este momento, ya este año aperturamos oficialmente las 14 unidades educativas. En este momento ya tenemos básico y bachillerato en las 14. Aquí lo que hacen es acudir en jornadas vespertinas o nocturnas, dependiendo de la unidad educativa, para completar sus estudios también de forma acelerada. Y la tercera modalidad que tenemos, continua, la segunda, son las aulas móviles, donde se asiste presencialmente, pero no en una unidad educativa, sino lo hacemos en espacios consensuados con la población a la cual estamos intentando llegar. Por ejemplo, en esta misma unidad, en el 9 de octubre, tenemos un aula móvil con los trabajadores de Maceo, las y los compañeros que están en todo el sistema de recolección de basura. Tenemos otra aula móvil en el mercado de San Roque, por ejemplo, donde los profesores van al mercado. Ese es el caso de Nelly. Ella trabaja en la empresa municipal de aseo y ya está a pocos días de graduarse como bachiller. No culminé mis estudios, es por motivo de que ya me quedé embarazada, llegué a tener a mi hijo, tuve que ya hacer el rol de madre. Volví a mis 37 años a estudiar, pues mi motivación es mi familia, prácticamente mis hijos. Al inicio, cuando recién vine a la institución, sí me dio como un miedo, ¿podré, no podré, sí o no? Pero lo más de entusiasmo que fue es que mis hijos dijeron, mami, sí puede, usted sí puede. Tengo un muchacho con deficiencia auditiva, él ya está en la universidad. Y mi sueño es seguirme preparando para ser intérprete de lengua de señas, para ayudar más a mi hijo, comunicarme más con lengua de señas con mi hijo y con muchas personas más que son con deficiencia auditiva. Para que más personas tengan sueños parecidos a los de Nelly, hace falta que más empresas e instituciones motiven y ayuden a quienes quieren volver a las aulas. El impacto de estas acciones se siente a todo nivel. Y ese es el punto. La educación cambia vidas. A los 14 años, pues cometí el error de conocer a una persona. Fue ahí cuando ya nació mi nena. Realmente el papá de mi nena no me dejaba estudiar, no me dejaba continuar, era muy celoso. Entonces fue ahí cuando me limité a dejar de pensar en los estudios. Fue como que dedicarme a ser una mamá, una ama de casa y como quiera se puede decir una esposa. Fue un hogar muy disfuncional, me golpeaba, me insultaba, entonces cualquier idea de esas pues ya era mala. A mis 21 años ya era mamá de 2, ya no era solo una niña, ya eran 2, entonces Emiliano era pequeño, imposible era conseguir trabajo porque naturalmente nos teníamos que hacer cargo de los 2 con mi madre, entonces dije, primero, si no estudio no voy a conseguir un buen trabajo. Y en este punto me doy cuenta que soy el espejo de 2 niños. Soy el espejo de 2 niños, soy madre, soy hija, entonces tengo que hacer las cosas bien. Entonces fue ahí cuando ya decidí regresar. Es esa sensación de que te entreguen tu título, de ver a tus padres orgullosos, entonces fue eso. Fue como que lo que marcó en ese momento. Igual ver cómo tu hija te abraza, cómo tu madre te abraza. Entonces sí, realmente fue algo bonito. Ahora
no solo quiero un título de bachiller, quiero seguir estudiando, quiero seguir creciendo como persona, como madre, como hija. Obviamente quiero estudiar emergencias médicas, entonces quiero que las cosas se vayan dando de a poquito. Si dejaste el colegio, no te castigues. No importa la edad que tengas, ni el tiempo que haya pasado. Lo importante es lo que decides hacer hoy. El bachillerato es mucho más que un título. Abre puertas, cambia tu vida, te demuestra de lo que eres capaz.